Bien, vamos a comenzar. Antes que nada les pido de nuevo disculpas por la demora. Tuve un problemita de conectividad, todavía tengo algunos problemitas con Don Fivertel, creo que les conté la semana pasada. Bueno, esas dificultades siguen. Y después, cuando me pude conectar, antes de empezar, dije, no, me voy a calentar un poco el agua para hacer un mate. Entonces me retrasé los minutos subsiguientes. Arrancaba con esto porque me parecía un buen ejemplo el tema de que la gente se encuentre a la hora en que dice que se va a encontrar. Si empezamos a las 10, que empiece a las 10. ¿Qué es esto? Es una especie de convención, una convención social. Uno dice, bueno, nos encontramos en tal lugar a tal hora, y la gente se encuentra. Evidentemente, cuando no había relojes, la cosa era un poco más incierta. Nos encontramos por la mañana y uno tendría que esperar un poco al otro en ese encuentro. Pero desde que los relojes se inventaron, las 10 son un dato indubitable. A las 10 nos encontramos. Esa es una convención que recae ¿sobre qué? Sobre dos personas habitadas por un tipo de satisfacción que hay que poner en juego y que ceder cuando uno dice nos encontramos a las 10. ¿Vieron esa gente que sistemáticamente llega media hora tarde, sistemáticamente a lo que fuese? Al casamiento, digo, al registro civil, a una cita, no sé si se siguen usando las citas amorosas, con horarios fijos, nos encontramos a las 10 y ella llega a las 11 menos 10. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó 11 menos 10? Bien. Uno debería hacer todo un trabajo muy singular, porque lo que es para uno no es para otro, todo un trabajo muy singular para determinar por qué ella, en vez de llegar a las 10, llegó 11 menos 10. Se colgó probándose ropa, se colgó depilándose las piernas, se colgó. Y ese colgarse a noticia de una satisfacción lo podemos llamar un goce, ¿sí? Es una satisfacción pulsional que hay que poner en juego y ceder en aras de una convención social. ¿Por qué traigo esto? Porque el texto que vamos a leer se basa en la puesta en tensión en una sociedad, la puesta en tensión de lo que es la arquitectura simbólica en la que se erige lo social, la sociedad, una arquitectura simbólica muy especial. Ya vimos en el texto anterior lo que es el mundo simbólico para el psicoanálisis, el orden simbólico para el psicoanálisis, ¿sí? Recuerden que era un orden simbólico que tenía una conexión muy estrecha con lo que la gente tiene entre las piernas. Era un mundo simbólico que se construía a partir de un empuje erógeno
que lo llevaba al niño, al adolescente y al adulto a generar teorías que explican la realidad, ¿sí? Una tensión entre este especial orden simbólico que edifica, que estructura una sociedad, y una satisfacción que tiende a imponerse desestabilizándola. Para dar este ejemplo, este pequeño ejemplo, si nuestro encuentro dependiese de la satisfacción de cada uno, y muy probablemente no nos encontraríamos. Porque hay quien se cuelga y dice, pues yo me quedo durmiendo, hay quien se levanta a las 9, pero dice, qué lindo está el día, me voy a caminar. El otro enciende la tele y se pone a ver MasterChef o uno de esos programas y se cuelga con eso, y en aras de esa satisfacción dice, yo sigo este camino. ¿Mm? Entonces, una tensión entre la pulsión y la cultura. ¿Sí? Les contaba que Freud era alguien que nació en 1856, que tenía 71 años, que después de toda una vida de práctica del psicoanálisis había llegado a algunas posiciones que podríamos decir pesimistas. Freud era un pesimista. A su manera era un pesimista. Cuando él tenía que hacer comentarios sobre la revolución bolchevique, él decía, bueno, pues bien, solucionar algunas cosas, pero hay un malestar en la condición humana, hay un malestar en la cultura, hay un malestar de cada uno de nosotros en la cultura, un malestar en la condición humana que va a hacer que nunca se logre una satisfacción, esté el régimen político que esté, siempre va a haber una queja. Siempre van a escuchar, los políticos son todos una mierda. Así venga Gandhi, Washington, y el que se les ocurra. Siempre va a haber una dimensión de malestar en esta tensión. En este texto, Freud va a interrogarse sobre los orígenes de la cultura y sobre el devenir de la cultura. Desde ya les digo, uno tiende a hacer disquisiciones. Hablo de cosas que saben ustedes más que yo, porque ustedes tienen formación sociológica, antropológica, entonces digo, esta gente tiene que saber más que yo en este tipo de cuestiones, pero muy a grandes rasgos, las teorías sociológicas, antropológicas, definen algunas cuestiones que tienen que se definen, plantean algunas cuestiones que se definen en términos de una infraestructura y una superestructura. ¿Sí? Una infraestructura que es instituyente y una superestructura que es lo instituido. Pues bien, nosotros vamos a ver qué modalidad particular tiene Freud para pensar a la cultura como una especie de organismo vivo. La cultura es como la continuación del psiquismo. Este es un texto donde vamos a armar nuestro pequeño casino de naipes, castillo de naipes, nuestro pequeño castillo de naipes que vamos a llamar la metapsicología. La metapsicología es aquello que en el psicoanálisis designa los elementos constitutivos de lo anímico. Hablamos del yo, del ello, del superyo, de lo consciente, de lo inconsciente. Todos esos conceptos son la metapsicología. Y vamos a ver cómo para Freud la cultura es una especie de continuación, una especie de pseudópodo, una especie de prolongación de lo anímico. Cuando él dice, ¿cómo explico la organización social? Lo explica como una prolongación de lo anímico. Es
como si yo les dijese, doy un ejemplo burdo, pero no tan burdo, ¿sí? Así como en lo anímico opera una instancia de prohibición que yo llamo el super yo, así como en lo anímico opera una instancia de prohibición que yo llamo el super yo, así en lo social va a operar una instancia de opresión que intenta oprimir, sojuzgar y contener una tendencia a la satisfacción. ¿Se entiende? Es como si uno le dijese, la policía es el super yo. Y los movimientos sociales que reclaman son la corporización de una tendencia a la satisfacción. Lo digo de una manera burda, se los avisé, porque esto no es así. No es que los movimientos sociales son el ello y la pulsión, ¿sí? Pero vamos a encontrar dentro de lo social algo que tiende a la satisfacción, y eso es lo más asocial en lo social, y vamos a encontrar en lo social instancias punitivas y coercitivas. ¿Se entiende? Es como una especie de prolongación. Es como cómo mira la sociedad un psicoanalista. Cómo mira la sociedad un psicoanalista. Por eso decía, se interroga sobre los orígenes de la cultura, cómo empezó esto, cómo empezó la cultura y sobre su devenir, porque parece que el devenir mismo de la cultura va a estar fuertemente improntado por este conflicto, ¿sí? Entre lo represor y lo reprimido que intenta articularse. ¿Mm? ¿Qué es la cultura humana para Freud? Y acá yo empiezo una puntuación, pero no les voy a recomendar suficientemente que ustedes lean Freud. ¿Por qué? Porque es más claro que yo, porque es menos errático que yo, porque es más lógico que yo, y aparte, porque escribe lindo. Aparte es el placer estético de leer Freud, ¿sí? Y aparte tienen la posibilidad de hacerme preguntas sobre párrafos puntuales, que che, leí esto, ¿para dónde va el tipo? ¿Ok? Entonces, dice de entrada, me voy a interrogar sobre los orígenes, sobre el devenir de la cultura, pero hay una dificultad, varias. Una es que uno se dedica a un solo campo. Nadie puede abarcar todos los campos en los que se extiende o en lo que se trasunta eso que nosotros llamamos lo cultural. Dos, uno tiene una expectativa subjetiva. Uno tiene una expectativa subjetiva cuando se acerca a un objeto de estudio. Uno no es una tabla rasa en la cual anotar los datos objetivos del objeto de estudio. Eso no existe, la objetividad en ese campo no existe. ¿Sí? Cada vez que hablamos de lo cultural están las expectativas subjetivas. Entonces alguien cuyas expectativas subjetivas tengan que ver con alguna tendencia redistribucionista de lo que debería ser la humanidad, va a abordar lo cultural con esas expectativas. Y es más, hasta en algún momento diga la humanidad se encamina silenciosa y lentamente hacia un periodo donde en el futuro va a haber una especie de dictadura del proletariado, donde los bienes se van a dividir, los bienes se van a repartir de tal manera, o la producción, el modo de producción se va a estructurar de tal manera. Entonces uno dice, bueno, que está bueno, digamos, que va a cambiar el modo de producción. Vos fíjate qué producción intelectual importante que es esa. Sin embargo, Freud diría, sí, pero todo eso viene de expectativas subjetivas tuyas. Porque si tenés otras expectativas subjetivas, que es otra manera de decir, todo depende del cristal con que se mire,
Si vos tenés un Adam Smith, si vos tenés un pensador que tiene otro tipo de expectativas subjetivas, el universo lo va a ver de otra manera. Entonces un buen día te vas a encontrar con que hablan del brazo, de la mano invisible del Estado, del mercado, perdón, hoy estoy un poco con problemas de conectividad neuronal, así que les pido disculpas que me sale de todo a contramano. Y Freud diría, pues bien, estás analizando la cultura conforme a expectativas subjetivas que te la hacen ver de determinada forma. ¿Sí? Tercero, Freud dice, el objeto de estudio, si uno quiere hacer un verdadero trabajo respecto de un objeto de estudio, tiene que tener una distancia con ese objeto de estudio que el hecho de estar viviendo en la sociedad presente te la quitan, no tenés esa distancia, de tal manera que no vas a poder ver con claridad. ¿Sí? Podemos con mayor claridad hablar de la sociedad tal como era en tal dinastía faraónica de hace miles de años y decir esto se armaba así y estos eran los temas, y tenemos una dificultad para verla en la actualidad porque en la actualidad estamos adentro y ya nuestras expectativas subjetivas, por lo tanto, están completamente condicionadas. ¿Qué es la cultura humana? Todo aquello en que la vida humana se diferencia de la animalidad. Años después, Claude Lévi-Strauss va a hacer una lectura más o menos parecida y va a decir, la cultura nace con la prohibición del incesto y eso separa el estado de cultura del estado de naturaleza. En el estado de naturaleza no hay prohibición del incesto, en la cultura sí. ¿Sí? Freud lo dice de otra manera, lo dice todo aquello en que la vida humana se diferencia de la animalidad. Yo me reí un poco porque para gente de mi edad, nosotros que nos hemos formado con el pensamiento levi-straussiano, hacíamos de la prohibición del incesto una especie de punto pivot, una especie de línea divisoria, no pasarán, donde de un lado se armaba todo lo que tenía que ver con el estado de cultura y del otro lado el estado de naturaleza. Era así. Y era muy importante para nosotros esto de Lévi-Strauss, ¿por qué? Porque la prohibición del incesto, tal como la planteaba él, era el complejo de Edipo visto desde la sociedad. ¿Qué es el complejo de Edipo? Bueno, la suma de tendencias hacia la satisfacción encarnadas en el objeto de la madre, y todas esas tendencias hacia la madre cribadas que pasan por la zaranda, que pasan por la criba, que pasan por el colador de la función paterna. Complejo de Edipo. Tendencias libidinales hacia la madre, reordenadas por la ley del padre, el complejo de Edipo. ¿Sí? Ahora, si uno lo ve desde la sociedad, ya no desde el lado del niño, desde la sociedad, uno dice, hay algo que funciona como prohibición del incesto en toda sociedad, y Lévi-Strauss en el totemismo hoy en día y en las estructuras elementales de parentesco lo van a ver jugar con esta cuestión, cómo se juega esta cuestión en las diferentes culturas. Entonces va a decir, en tal cultura, la prohibición del incesto recae sobre la madre. Hay otras en que no. Los niños pueden tener relaciones sexuales con la madre, y la madre lo masturba, y ellos masturban a la madre, sí, pero hay una tía con quien no. Y si no es una tía, los bororó en la Amazonia tienen hay uno con el que no se puede. ¿Sí? Y eso es lo que separa la cultura del estado de naturaleza. Me reía porque decía, años después, gente que trabajaba con gorilas,
con orcas, con determinado tipo de ballenas y qué sé yo, empezaron a hablar de la prohibición del incesto en la naturaleza. Parece que en la naturaleza es así. Parece que hay algunas sociedades, no sé, las zarigüeyas, las suricatas, donde el hijo suricata con la madre suricata no tiene relaciones, no las tiene. Así como hay animales monoparentales, monoparentales no, que digamos que tienen una pareja durante toda su existencia, llámese los pingüinos, parece que los pingüinos hacen así, que lo hubiesen hecho temblar un poco a Lévi-Strauss en su hipótesis estructural. ¿Sí? ¿Qué es la cultura humana? Todo aquello en que la vida humana se diferencia de la humanidad. Y abarca dos aspectos, la ciencia y la tecnología, por un lado, y las normas. No son cuestiones independientes. Decime qué normas tiene una sociedad, pues bien, y te diré algo sobre esa cultura. ¿Sí? Y pone el desarrollo científico y tecnológico. Y nos larga ya este chupetín de movida para ver qué hacemos con eso. Todo individuo es un enemigo potencial de la cultura. Todo individuo es un enemigo potencial de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura lo oprime. El otro día estaba escuchando un diputado que decía, tal expresidente argentino ha vivido toda su vida al margen de la ley. Es una frase muy fuerte, ¿sí? Pero uno escucha una y otra vez que hay empresarios que dicen, a mí este orden me oprime. Me oprime. El Estado me oprime. ¿Por qué? Porque yo haría otras cosas, yo haría muchas cosas. Si no me oprimiesen, yo haría muchas cosas que redundarían en beneficio de todos, especialmente el mío. Pero viven a la cultura, a la sociedad, como una opresión. ¿Sí? Todos en algún punto, cuando nos tenemos que levantar a laburar, suena el despertador y me siento un esclavo. Cantaba en un blues la Mississippi, el blues de las 6:30. Entonces a las 6:30 suena el despertador y me siento un esclavo, loco, me oprimen, ¿sí? La cultura me oprime. De nuevo, la cultura, la sociedad, la organización social en su tensión permanente con la pulsión como empuje a la satisfacción. ¿Qué es la pulsión? Señor sociólogo, socióloga, antropólogo, que la pulsión, pues bien, no sé, pero una vez me dijeron que es como una especie de empuje a la satisfacción. Es más, me dieron una definición, no una caracterización un poco oscura, es un empuje a la satisfacción tal que en caso de realizarse lleva a la muerte. Lleva a la muerte. No es un empuje a la satisfacción linda, me como el chupetín y paro. Es una satisfacción que te lleva a la... Piénsenla como más les guste. Siempre doy los ejemplos de los atracones, de la bulimia, pero podría dar otros. El tipo que van pasando los años y ya no está para jugar al fútbol con gente más joven, pero le encanta y juega y se rompe, y se rompe, y se rompe, y se rompe, y llega a los 60 todo roto, así que no puede caminar. ¿Por qué? Porque está habitado por una satisfacción que si uno la deja, sigue y sigue y sigue y te lleva a la muerte. ¿Sí? Todo individuo es un enemigo potencial de la cultura porque la cultura lo oprime. Impide el desarrollo de sus mociones hostiles. Y acá yo quiero que de una manera provisional pongamos estas mociones hostiles del lado de la satisfacción pulsional. ¿Sí? Esto es una larga cuestión dentro del psicoanálisis, si la hostilidad y la sexualidad eran cosas diferentes. Freud tuvo muchas posiciones respecto de este tema a lo largo de toda su vida. Yo ahora, de manera provisional, voy a adoptar una. ¿Sí? Es hostil, también es pulsional. Yo gozo sometiéndote.
Yo gozo manejándote. Así como hay un goce a ubicar en la estructuración de lo anímico, de lo anímico, de lo psicosexual, porque lo anímico, lo psíquico, lo psicológico para el psicoanálisis es psicosexual. No es que va a lo psíquico, porque yo digo lo anímico y alguien puede decir, esto es Platón, Aristóteles, el alma, los distintos tipos del alma. No, 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 no. Para el psicoanálisis lo anímico es lo psicosexual. Ya les dije, detrás del mundo de representaciones está la bragueta. ¿Sí? Lo digo de la mala forma para después atenuarlo. Prefiero decirlo exagerado y después atenuarlo. Y no al revés, venderles que hay un pensamiento abstracto de nuestro alma y que por algún lado está la sexualidad jodiendo. Pues bien, no. Cuando ellas decían en el siglo XX, ellos piensan con eso, y cuando en el siglo XX ellos decían, ellas piensan con eso, ¿sí? Hay algo de una verdad psicoanalítica puesta ahí. Es lo psicosexual. ¿Sí? Quiere decir que el pensamiento no es otra cosa que la puesta en juego, ¿eh? La puesta en juego de lo anímico, en tanto lo anímico lleva en sí una satisfacción sexual. Se los digo de otra manera, la gente piensa lo que le conviene, la gente piensa lo que le gusta. Se los digo de otra manera, la realidad se aborda con los aparatos del goce. Son diferentes maneras de decirles que la gente escucha lo que quiere escuchar, que ve lo que quiere ver, y en ese querer estoy metiendo a la satisfacción. Por eso es tan engañable. Por eso lo que uno lee de la posverdad. La posverdad la verdad interesa bastante poco si la gente no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar otra cosa. Pues bien, hagamos estudios para saber qué hay que decirles y de esa manera nos votarán. La verdad quedará para un núcleo de los que conocen de qué va la cosa. Les disculpen que lo diga así, Freud lo dice de mejor manera, más elegante, pero es como una línea de fuerza. ¿Sí? Es como un eje en el cual no podemos ceder. ¿Sí? Bien, entonces, decía, las mociones hostiles son mociones sexuales. Gozo con esto, gozo con sojuzgar al otro. Hay un goce. Ese goce inclusive uno lo puede ver en determinadas coyunturas. Vamos a ponerlo en la coyuntura más cercana, vamos a ponerlo en la catrera, en la cama. Cuando uno le dice al otro, ponete así, o ponete así, o hace esto, o hace aquello. Uno puede llegar a creer que el goce ahí tiene que ver con eso que se pide. Si yo digo, ponete el sombrero de Napoleón, esos sombreros que usaba Napoleón, entonces uno dice, debe tener una satisfacción fantaseando que está haciendo el amor con Napoleón. Pues bien, a veces es así, a veces no es así. A veces el goce está en yo ordeno, vos obedeces. Fíjense que yo ordeno, vos obedeces, se puede trasuntar, se puede corporizar en infinitas cuestiones. En infinitas cuestiones. Pero esto, que se llama pulsión invocante o pulsión sadomasoquista, tiene que ver en última instancia con una especie de ley que encarno yo, de una especie de deseo ley al que vos te tenés que someter.
¿Eh? Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque esto tiene un nivel de agresión. O sea, yo te sojuzgo. Sos mi esclave sexual. Y digamos, hay una hostilidad y una degradación ahí. Y hay una hostilidad y una degradación, sí, correlativa a una satisfacción. Y la cultura, estas emociones hostiles, las sojuzga, las reprime, las sofoca. ¿Sí? Sus mociones hostiles, bueno, esta es la tensión, ¿sí? Mociones hostiles que son libidinales, que son pulsionales, que son de satisfacción sexual, por un lado, y la cultura que las sojuzga. Ahora bien, uno lo puede pensar como una tensión entre dos elementos completamente diferentes. De un lado, la cultura simbólica y del otro lado, la sexualidad. Pues bien, no. Nos tenemos que ir haciendo a la idea de que entre estos dos elementos hay un movimiento dialéctico. ¿Sí? Hay un movimiento dialéctico en el sentido más estricto, de tesis, antítesis y síntesis, que a la vez opera como una nueva tesis, a la que se le opone una antítesis y se genera una síntesis, a la que empieza a operar como una tesis. Estoy hegeliano marxista, pero más o menos para que se den una idea de qué dice Freud cuando dice, pues bien, pero algunas creaciones culturales, como la ciencia y la tecnología, pueden servir para la satisfacción de las emociones hostiles. O sea que no es que está la hostilidad, y coma, o entre paréntesis, la hostilidad, satisfacción sexual, libidinal, ¿sí? Pulsional, por un lado, y la cultura por otra. Los mismos aparatos de la cultura pueden ser usados para la satisfacción libidinal. Entonces yo científicamente invento una bomba de no sé qué carajo y entonces los técnicos vienen y arman y corporizan esa bomba y qué sé yo, y lo agarro al otro, le tiro la bomba y a los que quedan vivos los esclavizo. Entonces uno dice, che, entonces la cultura sirvió para la satisfacción de la pulsión, no es que la sojuzgó. Es como agarrar y decir la satisfacción sexual infiltra esos aparatos culturales. ¿Sí? Es diferente pensar que hay una manifestación y viene el cuerpo de infantería y Patricia dice, vamos a inventar a alguien que se llame Patricia, dice, desalojen y desalojen esa manifestación, porque hay una figura legal, cultural, que dice desalojen esa manifestación, a que el chabón, la tortuga, esos grandotes con casco, te peguen porque les gusta pegar, porque aman el palo, porque aman el garrote, porque les cabe pegar garrotazo, y se buscaron un laburo en el cual pueden pegar garrotazo. ¿Se entiende que es completamente diferente? Es diferente que la cultura se imponga la satisfacción pulsional a que el aparato cultural mismo empiece a funcionar infiltrado por la satisfacción. Es como agarrar y decirle, si los tipos que se buscan ese laburo se buscan porque les cabe. No es casualidad. Yo les tiro esto, pues se los tiro medio en diagonal, pero para que se hagan una idea, porque ustedes, como decíamos la otra vez, tal vez no vayan a ver nunca más psicoanálisis, pero está bueno que digan, un psicoanalista piensa así. ¿Sí? Es como agarrar y decir, ¿qué es casualidad que aparezca un cura pedófilo y ese cura pedófilo se puso una institución para estar con niños? ¿Es casualidad? ¿O había algo en él? Que fíjense qué cosa más cultural que poner una institución de niños para cuidar a los niños en su estado de indefensión. La cultura, yo, a cargo
de un dispositivo cultural que recoge a esos pobres niñitos y los pone en un lugar, felices sean los niños y qué sé yo, y después se descubre que me encamo con todos los pibes. Entonces uno dice, ¿qué era casualidad? ¿Se pudrió en el camino? ¿O la cosa estaba podrida de antes y el aparato cultural está infiltrado de ese tipo de satisfacción? Les podría hablar de algún colega mío, que ha salido ahora hace unos años. Yo tengo el problema que digo, esto pasó hace 2, 3 años y pasó hace 15, es una cuestión de la edad. Ya, a ustedes tarde o temprano les va a pasar, espero que no les pase, pero les va a pasar. Un colega que era especialista en niños abusados, especialista, tenía libros publicados en libros abusados, resulta que era un abusador de niños. Entonces, claro, le llevaban los padres, le llevaban, creo que mi hijo está abusado, y el tipo los abusaba. Entonces, lo cultural, nadie quiere ver sexualidad en el Vaticano, vamos a decirlo de esa manera. Nadie quiere ver sexualidad porque uno dice, no, pero eso es el punto máximo de la cultura, la ONU, ¿sí? El órgano supranacional que hemos podido darnos como la humanidad, como humanidad nos hemos dado un órgano, un órgano supranacional, bueno, es un órgano sexual que tapa la satisfacción de la gente, porque la sexualidad infiltra ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, a punto tal que hasta pueden aniquilar la cultura. Es como decirnos, librados a nosotros mismos, somos un bicho que pone todo en peligro de extinción. El ser humano es el único animal que pone a todo en peligro de extinción. Porque en el reino animal no existe la pulsión. En el reino animal existe un instinto que te conecta, que conecta al leopardo con la gacela. Hay un instinto, el leopardo ya ve que un bicho se mueve así y ya va y lo ataca. Y si ve que el bicho es grandote y se mueve de otra manera, se da vuelta y se las toma. Porque hay algo instintivo que lo conecta al leopardo con su mundo, con el mundo del leopardo y con los objetos del mundo del leopardo. Y si el leopardo mató a una gacela y morfó, muy probablemente 3 días después, durante 3 días no case y el tipo se tire a la sombra ahí en una rama de un árbol a hacer la suya, a boludear en la rama del árbol. Y no va a cazar así se le pongan 10 gacelas por delante, porque ya comió. Y su conexión con la gacela es instintiva. El ser humano no. Porque el ser humano está habitado por la pulsión y la pulsión es un empuje a la satisfacción sin límite. Entonces el ser humano va a matar a las gacelas, las va a matar a todas y después las va a vender y si se le pudren, pues bien, se pudrieron, pero quiere más y quiere más. ¿Ah? Es ese punto donde uno dice, es un animal muy especial, porque es un animal que rompe todo. El otro día me acordaba de una escena, a partir de un sueño de alguien, me acordé de una escena de Matrix, no me acuerdo si era Matrix 1, 2 o 3, no me acuerdo cuál, donde una máquina hecha hombre, una computadora hecha hombre, le dice a un hombre, ya no recuerdo si se lo dice en un sueño o en la realidad, le dice, usted es la humanidad, el modelo que explica más acabadamente a la humanidad es el modelo de un virus. Ustedes son un virus. Ustedes son un virus que destruyen todo. Me acordé a partir de un sueño de alguien esa frase. Y tiene algo de eso, el humano tiene algo de eso, es una especie de COVID-19 más peligroso, porque pone en juego todo, a partir de ese empuje a la satisfacción. Tiro algunas ideitas que pueden parecer un poco pesimistas, pero tiene que venir una pibita de 16 años a agarrar y decir, loco, no hagan mierda todo. Ustedes se van a morir y el mundo va a seguir quedando y vamos a estar nosotros en el mundo. Paren un poco.
Bien, idea freudiana. La cultura es impuesta por una minoría que oprime a las mayorías. Son hipótesis. ¿De dónde nace la cultura? La cultura nace de una minoría que oprime a las mayorías. Parece que las mayorías con la cultura no se llevan del todo bien. Esto lo vamos a ver argumentos freudianos que parecen un poco ideológicos o un poco epocales, pero vamos a tratar de extraer en esos argumentos ideológicos y epocales si no hay algo que es un poco más de estructura de todas las épocas. Es como si yo les dijese, la mayoría no quiere cultura. La mayoría lo que quiere es gozar. Lo que quiere la gente es satisfacción. Lo que quiere la gente es laburar lo menos posible, irse de vacaciones lo más posible, tener el auto más caro, la pareja más deseable, y el resto, del resto se ocupe otro. Buenos programas en la tele, Netflix gratis, MasterChef, cocineros argentinos, no sé, ese tipo, yo quiero divertirme, quiero encender la tele, que esté todo bien, che, pero, y ¿qué te parece que hay que hacer con el aborto? ¿Qué sé yo? No sé, a menos que me toque a mí, si me toque a mí, yo sé lo que quiero, pero si no me toca a mí me chupa un huevo eso, ¿sí? Y hay una minoría que es la que impone. Nosotros formamos parte de esa minoría, parece, ¿no? Una minoría ilustrada, una minoría que cuando agarra esto, un libro, dice, bueno, voy a tomar un laburo de ponerme a leer, ¿sí? En vez de ver MasterChef. Es un programa de televisión, MasterChef, ¿no? Que hace como un concurso, una cosa así. En vez de entretenerme, ¿sí? Es gracioso, porque esto que escribió Freud hoy en día lo van a leer con muchos autores, incluso fuera del psicoanálisis, de la sociedad del entretenimiento. Hay como una infantilización de la humanidad. Hay una infantilización de la humanidad. Nuestros padres, nuestros abuelos se guiaban por ideales, ideales culturales. Laburar y tener una casa y qué sé yo, y que mis hijos puedan estudiar y que mis hijos, y bueno, es una orientación del lugar en el mundo por ideales, ¿sí? Detrás de los cuales también está la pulsión, pero la pulsión ahí se articulaba con algunos ideales. La diferencia con una sociedad donde se juega la PlayStation hasta los 45 años, donde podés estar en pareja, pero si los viernes salgo con mis amigos y se visten de pendejo y hacen pelotudeces de pendejo, y nadie quiere asumir la más mínima responsabilidad con nada, ¿sí? Esa infantilización tiene que ver con una nueva modalidad, una nueva manera en que se articula la pulsión como empuje a la satisfacción, donde los ideales te los regalan, los ideales son cosas de otra época. ¿Okay? La cultura es impuesta por una minoría que oprime a las mayorías. Che, esta opresión tendrá que ver por la forma en que toma cada organización, tendrá que ver con el desarrollo de cada cultura. Es decir, puede haber una cultura que sea más opresiva, pero a medida que avance el desarrollo de las organizaciones culturales, logremos una organización que sea menos opresiva, ¿sí? Acuérdense, este texto que les decía la vez pasada, lo separa 7 años de la revolución bolchevique, 7 años, y cabe, o le cabía a Freud la pregunta sobre, bueno, ¿será menos opresivo? ¿Puede haber otra forma de organización que sea menos opresiva? ¿Eh?
Y ahí es donde Freud nos dice, toda cultura se basa en la coerción, toda cultura se basa en la renuncia de lo pulsional. Toda cultura se basa en la renuncia de lo pulsional. Entonces, si ella va a tomarse un drink a un lugar y ve a otro ella despampanante y tiene ganas de decirle, como decía un expresidente argentino, qué lindo culito tenés. Decía, a mí no me engañan, yo sé que a todas les gusta que le digan qué lindo culito tenés, y dijo un expresidente argentino. La cultura se basa en que eso no se tiene que articular. ¿Sí? Se basa en la renuncia de lo pulsional. Si no hay renuncia de lo pulsional y vos tenés una especie de empuje falocentrista, falopatriarcal, de agarrar y decir qué pedazo de cuerpo que tenés, ¿sí? Y no renuncias a eso, no hay cultura posible. Y fíjense que el goce ahí lo puse, no, porque yo no sé por qué a este tipo no le pregunté, porque no tengo posibilidad de preguntarle a este tipo, pero él decía, a ella le gusta que yo lo diga. Cuando en realidad en el ejemplo que les estoy diciendo, es él que tiene un goce de decirlo, de ver pasar y decirlo, que la otra escuche. Mira cómo me pones. Se entiende que es un goce, que hay un goce ahí. A ese goce hay que renunciar. La cultura te pide renuncia a ese goce. De la misma cultura, de la misma manera que la cultura me pide que renuncie a si me quedo dormido y entro a la clase a las 11. El loco, renuncia a ese goce. No hay cultura posible, no hay convivencia posible, no hay organización posible sin renuncia. Yo a ustedes, desde ya, les quiero tirar algo. No hay renuncia posible. El final de este caminito que les quiero transmitir, y por eso los psicoanalistas somos muy pesimistas, es no hay renuncia posible. Decime qué grado de equilibrio inestable se puede llegar a alcanzar. A ese grado de equilibrio inestable lo vamos a llamar el malestar en la cultura, y todos vamos a estar medio con un malestar en la cultura, ¿sí? Pero la renuncia es imposible. El psicoanálisis tiene este virus metido en la cabeza. Vos agarrás y decís, bueno, tiene que renunciar a eso. Perfecto. Entonces el tipo se impone decir, voy a renunciar, voy a renunciar, voy a renunciar, y empieza a ser una especie de compulsión en la cual aparece la satisfacción de la pulsión. Es un espanto, es alien, es el COVID-19, digamos, se transforma en una cepa diferente la satisfacción, pero está de nuevo ahí. Está en la instancia represora misma. ¿Sí? Estoy dándoles el mismo ejemplo, con otras palabras, de lo que es el tipo que pega porque ese palo que te amasa, lo amás. Amás el palo, te gusta pegar. ¿Sí? O sea, la satisfacción aparece desfigurada, transfigurada, corporizada en otra instancia. ¿Sí? Bien, toda cultura se basa en la coerción y en la renuncia a lo pulsional. Las masas. Freud era un tipo que leía sociología, la sociología de la época, ¿sí? Donde se había Le Bon, había autores que habían empezado a teorizar el tema de los movimientos de masa. Uno lo mira en perspectiva y dice, ¿y la que venía? ¿No? El nazismo, el fascismo, ¿no? La que venía. Pero ya se habían empezado a estudiar las masas, ¿sí? Tal vez este año pasemos por Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que es otro texto de Freud, muy interesante. Título, Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Quiere decir que el yo y las masas tienen algo en común,
Otra vez Freud, donde habla de lo social como una especie de proyección, como una especie de puesta en otra dimensión de lo psíquico, de lo psicosexual. ¿Sí? Las masas se oponen a la renuncia de lo pulsional. Las masas se oponen. Así como les dije, la cultura es el resultado de la imposición de una minoría. Es una minoría la que impone la cultura. Bueno, la mayoría, las masas, se oponen a la renuncia de lo pulsional. No quieren trabajar y no quieren ninguna abstinencia respecto de sus limitaciones. Somos así, somos negros, cabeza de termo, no nos gusta laburar, queremos trabajar, queremos feriado y un plan. Lo digo así riéndome, porque uno a veces escucha gente que dice esta cosa. Tienen quieren elaborar, si quieren un plan. Y están hablando de esto. La masa no quiere trabajar, no renuncia a lo pulsional, no quieren abstinencia de sus inclinaciones. ¿Sí? ¿Qué quieren? San Perón, un plan, son planeros, son flaneros. Eso es la masa, te dice el supuestamente ilustrado, el supuestamente cultural. Yo por momentos digo, yo no debería hablar así con ustedes, no lo debería traer a temas de la actualidad porque cada uno tiene su orientación y es completamente respetable. Completamente respetable. Lo que pasa es que lo traigo para darle un poco de actualidad a esto. Porque si uno dice son elementos de estructura, no son epocales. No es que está hablando de la masa de Le Bon, no es que está hablando de la masa que dio lugar al fascismo, pero hoy eso ya pasó, eso de la primera mitad del siglo XX. Nosotros hoy... No. En los análisis, eso está hoy. La masa no quiere una renuncia de lo pulsional, no quieren trabajar, no quieren ceder en sus inclinaciones, quieren Masterchef, bailando por un sueño, tener el buen auto e irse del lindo lugar de vacaciones. Y lo demás le importa 3 carajos, que se ocupen otro. Eso es la masa. Y van a encontrar un parrafito, que lo van a encontrar una y mil veces, porque lo van a encontrar dicho de 40 maneras siguientes, que es que los argumentos nada pueden ante lo pulsional. Los argumentos nada pueden ante lo pulsional y estas se las tengo que vender y se las tengo que vender bien. Para un psicoanalista ante lo pulsional no hay argumento que valga. No hay. Ella entra al consultorio porque está hecha pelota por una relación con alguien que terminó siendo una basura ese alguien. Ese alguien es una basura y la hizo pelota. Entonces uno le empieza a preguntar, a ver, ¿cómo es esta cuestión? ¿En qué consiste el ser basura de él? ¿Cómo ella no se dio cuenta antes, etcétera, etcétera? Pero se entera de que antes de esa persona hubo otra que también la hizo pelota, porque era una basura. Y antes de esa también hubo otra persona que la hizo pelota porque era una basura. Entonces uno empieza a armar una serie donde hay coordenadas que se repiten. Lo que era el momento 1, el encuentro con el verdadero amor. Momento 2, me di cuenta que no era el verdadero amor, pero pensé que la podía pelear. Momento 3, terminé hecha pelota por una persona que era una basura. Y uno dice, esto se repitió 1, 2, 3, 4 veces. Viene un día a la sesión y te dice que conoció a alguien y a que ahora sí es el verdadero amor. Ustedes, ¿qué pensarían? Vino por quinta vez y te dice, conocí el verdadero amor. Uno ya dice, bueno, ya voy buscando el teléfono de un psiquiatra para que la medique, porque de acá a 15 horas va a estar...
terriblemente mal. Entonces uno podría decirle, no, pero escúchame, ¿te acordás en el caso 1? Y sacás la libreta de anotación y decís, caso 1, ¿te acordás que era el verdadero amor? Sí, y después la decepción, sí, y después terminaste hecha pelota. Segundo, tercero, cuarto, ¿no te das cuenta que esto es lo que los psicoanalistas llaman compulsión de repetición? Pensemos juntos, pensá, y entonces ella va a pensar, ¿me están escuchando? Bárbaro, entonces anda la conexión por ahora. Entonces ella va a pensar, y va a salir y se va a ir con el verdadero amor. No hay razonamiento, no hay argumento. No lo hay, o sea, en este sentido. ¿Sí? Los argumentos nada pueden hacer contra lo pulsional. Y fíjense qué ejemplito puse. No lo tengo anotado, se me ocurrió ahora, pero es un ejemplito real, porque no lo ves. Es el pan nuestro de cada día para los psicoanalistas, en que hay una satisfacción en sufrir. Y uno dice, pero che, loco, la pulsión no puede ser. Yo entiendo la satisfacción, que coma mucho, que haya como una especie de sufrimiento, ¿viste? Relativo a decir, debería estar más flaco, debería estar más gordo, debería tener no sé qué más grande, qué sé yo, pero el sufrimiento mismo se puede erotizar. Se puede erotizar el sufrimiento. Cualquier persona que llore mirando una novela, no sé yo ahora cómo son las novelas, sé que son personajes bíblicos, Moisés, qué sé yo, pero una época que las novelas eran historias de amor desgraciado, Romeo y Julieta, digamos, los Capuleto y los Montescos. Y había gente que miraba novelas y lloraba porque decía, ay, él la ama y ella lo ama, pero no pueden porque el destino los separa. Y lloraban. Eso es satisfacción. Ese aparente sufrimiento es satisfacción. Y contra esa satisfacción, los argumentos nada pueden. Van a encontrar este argumento en Freud dicho de 1001 maneras. Dicho de 1001 maneras. Bien, entonces dice Freud, se dirá que la cultura es imperfecta, pero si fueran mejor, los hombres renunciarían a las satisfacciones pulsionales. Se dirá, o sea, me puede venir a decir alguien lo que pasa, viste, que los hombres son infelices porque tienen que renunciar, pero la cultura no los resarce por esa renuncia. Si la cultura estuviese muy buena, muy bien armada, muy bien estructurada y les diese resarcimientos suficientes, la gente renunciaría a sus inclinaciones libidinales, sexuales, pulsionales, ¿sí? Es más, podría hacerse un plan de una sociedad que no se base en la coerción y que permita la felicidad de los hombres. A ver, hagamos una sociedad que no se base en la coerción y que permita nuestra felicidad. Y Freud dice, es dudoso. Y cuando dice es dudoso, él escribe es dudoso, pero piensa es imposible. Siempre un porcentaje de la humanidad, estas otras frases, les estoy diciendo frases, siempre un porcentaje de la humanidad permanecerá asocial. Siempre va a haber unos niatos que no quieren ceder. La cárcel está llena de gente que dice, la sociedad, esto no es para mí. Yo he trabajado con gente de cárcel. Por supuesto que uno no puede hacer la psicología del carcelario, del encarcelado. Psicología, hay un viejo texto que se llama Psicología del oprimido. Psicología del encarcelado. Uno no puede escribir un libro porque es falso, porque hay tantas psicologías como encarcelados hay. ¿Sí? Pero lo que sí les puedo decir es que yo conocí gente que tenía una posición frente a lo social completamente diferente. Decían, lo social es una especie de curro, una especie de ficción que ustedes se creen. Ustedes se la creen.
porque son giles. Entonces se creen toda esta cosa. A mí no me engañan. Esto es todo un chamullo. Ustedes se lo creen y se creen. Esto es un chamullo. Y el gil, que pasa con un Mercedes-Benz, ese gil le encontró la vuelta para cagarse en lo social y sacar su parte. Y es un gil que a mí no me banca 2 minutos. ¿Por qué tiene él el Mercedes y no yo? Si él mano a mano no se la banca. Y uno dice, no, pero pará, no podés ir a cagarlo a trompada y sacarle el auto. ¿Por qué no? Si él no tiene aguante. No, porque está la ley y la ley es un chamullo. La ley es un chamullo. ¿Sí? Entonces siempre hay un porcentaje, por eso usé la palabra asocial, digamos, donde esta coerción de la sociedad y el erigir la cultura ahí es algo que no se la creen. Dice, eso créanselo ustedes. Te venden esa, trabajá, y luego te verás los resultados. Los tipos dicen, anda vos a laburar. Capítulo 2. El capítulo 2 es un capítulo más psicológico. Nos sirve para nuestro pequeño castillo de naipes, nuestra psicología, metapsicología. Y nos va trayendo las hipótesis a partir de las cuales nosotros leemos los materiales clínicos. Las hipótesis a través de las cuales nosotros escuchamos a los pacientes. Cuando alguien, en vez de decir castillo de naipes, dice casino de naipes, me tomo a mí mismo hace 15 minutos, ¿sí? Una persona podría decir, bueno, quiso decir castillo, dijo casino. Dice, no, anda con problema, todavía está medio resacoso o bajo los efectos de la derrota de San Lorenzo con el Santos allá. Dice, bueno, está todavía con la cabeza en el partido, no conecta bien. ¿Sí? Un psicoanalista escucha otra cosa. Eso es un lapsus linguae. Si eso es un lapsus linguae que se produce en determinado momento, pues bien, supongo que hay ahí una articulación de un deseo inconsciente en tanto no sabido, y ya empiezo a poner hipótesis, porque ya empiezo a hablar del deseo inconsciente, ya empiezo a hablar de la represión, porque es algo que retorna de lo reprimido, entonces ya empiezo a hablar de la represión, del retorno de lo reprimido. ¿Eh? Entonces ya empiezo a traer elementos de metapsicología. ¿Sí? Y en este capítulo 2 lo van a ver, es más psicológico. Los individuos, yo estoy diciendo unas puntuaciones que tengo acá, digamos, insisto, léanlo, el texto lo tengo acá al costado, si ustedes me hacen una pregunta de algo que dijo, vamos para ahí. Los individuos y las masas requieren un resarcimiento por la renuncia pulsional. Y ese resarcimiento se lo encuentra en el patrimonio cultural. Los individuos y la masa renuncian a una parte, insisto, la renuncia es imposible, pero renuncian a una parte, está bien. Yo no voy a raptar y abusar de tal persona. Cuando librado a su propia dinámica, lo más pulsional en mí no querría otra cosa. Yo voy a renunciar a eso. Voy a renunciar a eso. Pero exijo un resarcimiento. Y ese resarcimiento te lo da la cultura, te da algunos goces permitidos. Entonces te dice, bueno, pero podés gozar, podés mirar MasterChef, podés comprarte una Fender y tratar de sacar los solos de David Gilmour. Para los que no saben qué es una Fender, es una guitarra. Podés comprarte una guitarra, podés gozar de los instrumentos, podés ir al teatro
podés ver obras de teatro. Por supuesto, alguien asocial va a decir, no, yo quiero raptar y abusar de no sé quién, no quiero ir al teatro. Anda vos al teatro. Pero sin embargo, en la idea de Freud es que la sociedad te da ciertos resarcimientos, ciertos goces permitidos. ¿Sí? Esos goces permitidos forman parte del patrimonio cultural. ¿Sí? Y ahí van a encontrar algunas algunas cuestiones terminológicas, ¿sí? Algunas cuestiones terminológicas en la página 10 del texto. Te digo porque son cuestiones donde Freud dice, bueno, a ver, ¿qué es la prohibición? ¿Qué es la privación? ¿Sí? ¿Qué es la frustración? ¿Sí? Para explicar cómo la represión de los deseos pulsionales son maneras en que él lo nombra. Por eso yo digo muy inespecífico, la pulsión, los deseos pulsionales. ¿Sí? Los deseos pulsionales son sofocados y producen la hostilidad a la cultura. ¿Sí? Y arranca con pequeñas cositas. Por ejemplo, decir que esos tales deseos pulsionales son ¿cuáles? El incesto, el canibalismo y el gusto de matar. Fíjense que uno tiene una imagen tan linda de la gente. ¿Vieron? La gente es tan buena y tan linda y tan pura. Y Freud dice, todos estamos así. Incesto, canibalismo y gusto de matar. Paredón para estos hijos de puta. Cuando dicen paredón para estos hijos de puta, uno freudianamente diría, che, va en la línea. No es que es un energúmeno. En todo caso, todos somos energúmenos, algunos un poco más tranquilos, con un diazepam, con un lorazepam, con un clonazepam encima, pero todos somos esto, paredón a estos hijos de puta. Y todos somos deseantes incestuosos, queremos matar y queremos devorarnos al otro. Tomen el canibalismo en lo más real y tomen el canibalismo como la cuestión más sublimada. Y ahí miren la que mando otro elemento de la metapsicología, la sublimación. La sublimación es la modalidad de la satisfacción pulsional, lo vamos a decir así. Una sublimación es una modalidad de la satisfacción pulsional, pero que se da dentro de lo permitido en lo cultural. ¿Sí? Una cosa es salir a matar y otra cosa es escribir una novela sobre un asesino. ¿Sí? Y que te cope, que te pongas en la piel del asesino y que te guste. ¿Sí? Una cuestión es salir a hablar mal salir a matar judíos y otra cuestión es hacer un texto antisemita. No es lo mismo. ¿Sí? Hay cierto nivel de sublimación ahí. ¿Sí? Cuando uno dice del canibalismo, porque ustedes me pueden decir, che, yo no tengo ningún deseo canibalístico. ¿Sí? Pero hay un tema que si eso lo metés en un sistema de equivalencias simbólicas, si ese canibalismo lo metés en un sistema de equivalencias simbólicas y resulta que vos querés del otro todo lo que el otro tiene, ves el auto del otro y decís lo quiero para mí, ves la casa del otro y decís lo quiero para mí, ves la mujer del otro y decís la quiero para mí. ¿Sí? Me quiero comer todo lo que el otro tiene, porque es del otro, y yo me lo quiero comer. Dentro de un sistema de equivalencias simbólicas empezás a leer este tipo de cosas de otra manera. Lo mismo para matar. Ustedes me pueden decir, no, pero yo nunca quise matar a nadie. Como mucho,
me da un poco de odio cuando cierta gente dice ciertas cosas y me parece que a mí me da un poco de odio. Está bien, perfecto, perfecto. Te creo. No te creo si vos me decís que nunca has tenido una inclinación a anularlo al otro, anularlo como sujeto de enunciación. Es decir, estos no tienen puta idea de lo que hablan. Negarlo como otro, negarlo como humano, negar la otreidad del otro, negar la ajenidad del otro. Les digo porque ustedes me pueden decir, no, yo deseos incestuosos ni en pedo, canibalismo ni en pedo, gusto por una bota, Freud está loco, está loco. Sin embargo, insisto, si cada uno de esos deseos uno los ve bajo la lógica de una perspectiva de equivalencia simbólica, van a encontrar que uno en tal discusión política al otro lo quiere matar, lo quiere negar como sujeto de enunciación, lo quiere negar, es decir, son basura, son mala gente, son todos ladrones, son todo que nos vienen a cagar, son, pónganlo en quien lo pongan, los del partido político A en los del partido político B, los de un país respecto del país limítrofe, y vienen a sacarnos laburo, y vienen así, son mierda, y son esto, y vienen, y los negás como otro. Simbólicamente los matás. Simbólicamente sos una especie de caníbal. Lobo suelto, cordero atado. ¿Alguien escuchó alguna vez eso? Lobo suelto, cordero atado. Bueno, Patricio Rey, sus redonditos de ricota. Todos somos lobos. Esto es Hume. Y estoy ya en la filosofía. El hombre es el lobo del hombre. Freud tiene esto, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces, el punto es que en este capítulo van a encontrar un pivot, una cuestión pivot, un umbral a partir del cual pensar las cosas de otra manera, que tiene que ver con que psicológicamente hay un estadio, un momento en que la coerción se interioriza. La cultura ejerce una coerción. Esa coerción se vehiculiza en muchos dispositivos. El primero de los dispositivos es los padres, que te dicen no te toques. No le robes la palita al nene, al compañerito del arenero. No le pegues un fierrazo en la cabeza a tu compañerito de jardín para sacarle el juguete. Fíjense cómo arranco, cómo arranco de la coerción. No le des un fierrazo. 50 años después uno sigue diciendo no le tengo que dar un fierrazo a pero al principio hay un elemento exterior, es decir, un dispositivo de la cultura para que se ejerza esa coerción, pero hay un momento en que eso se interioriza. Entonces ya llevamos la coerción puesta. El nombre de esa coerción que llevamos puesta es una instancia que llamamos el superyo. El superyo es como una especie de vigilante severo, vigilante en todo sentido, es una especie de vigilante severo que está controlando todos los empujes a la satisfacción de que podemos ser objetos, ¿sí? Freud dice allí, hay quienes solo ceden sus inclinaciones por temor al castigo, sin interiorización de esta instancia prohibidora, ¿sí? Que era lo que les decía
Respecto de algunas personas que yo he conocido, digamos, del ámbito carcelario, donde uno decía, no ha habido esta interiorización. Nosotros tenemos esta interiorización de la instancia prohibidora. Hay algo nuestro que dice, no, che, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Yo no puedo hacer lo que no me gustaría que me hagan. Yo escucho este tipo de cosas. Yo no soy infiel porque no me gustaría que me sean infiel. Está muy bien, está perfecto. Una cuestión de empatía, de reciprocidad, de me pongo en el lugar del otro. Bueno, yo les garantizo que hay gente que dice, a mí me importa tres carajos, yo soy infiel. Y la dibujo y no me van a agarrar nunca, porque si te agarran es porque vos querías que te agarren, si no, no te agarran. Y son terribles psicópatas manipuladores, absolutamente manipuladores, que no tienen el más mínimo activo de interiorización de una instancia prohibidora. ¿Sí? Lo que alguna vez han escuchado en la tele como personalidades borderline, psicópatas, sociópatas, ¿sí? Categorías psiquiátricas, ¿sí? De tipos que te dicen, sí, pero el tema es que no me agarren. Si no me agarran está todo bien. Me monto mi kiosco de niños abusados y me pongo institución, felices los angelitos de Dios y hago la mía. Che, pero no tenés culpa. Y aviso, la culpa es una manifestación de esta instancia interiorizada que es el super yo. ¿No sentís culpa? Son estas pequeñas, estos matices que hablan de diferencias de estructura. Alguien puede decir, me siento culpable. Yo he conocido gente que le era infiel a la pareja y después por culpa se lo contaba. Iba y le decía, mirá, te quiero contar algo, me siento como el culo, te fui infiel. O sea, le era infiel y después por culpa iba y se lo contaba. ¿Sí? Y hay algunos cuya interiorización es nula, no hay insistencia. ¿Sí? No está la culpa, no está lo que se llama la conciencia moral. ¿Sí? La conciencia moral. ¿Sí? Bien. Y entonces Freud dice, si uno mira una sociedad, a ver, vamos a poner una cosa que es equivalente. Cuando Mauricio Macri asumió como presidente, lo primero que dijo es, vamos juntos, que juntos podemos, hay que superar la grieta, ta, 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 ta. Cuando Alberto Fernández asumió como presidente, dijo, bueno, ahora todos juntos podemos y vamos más allá de la grieta y ta, 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 ta. Hay algo en lo que uno llama esa dimensión de la política que tiene que ver con un todos nosotros. Nosotros, los argentinos, nosotros que somos gente tan valorada en el mundo, nosotros los, ¿no? Como una puesta en escena de lo que es el narcisismo de cada uno, pero puesto a nivel social. ¿Ven? Otra vez este salto de lo más singular a lo social. El narcisismo como instancia propia en donde yo me reconozco como yo. ¿Sí? ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un nombre que se le pone al yo. Es una instancia en la cual yo me reconozco como yo mismo. ¿Sí? Por supuesto, cuando alguien dice tal individuo es muy narcisista, es porque es una vulgarización de esa noción de narcisismo que tiene que ver con el mito de Narciso, que tiene que ver con la mitología griega. Narciso es el hombre que se enamoró de su imagen en las aguas de un río. Fíjense si era narcisista, Narciso, que vio su propia imagen en las aguas de un río y se enamoró. Otra que Ricardo Ford. Se enamoró de sí mismo. ¿Sí? Bien. Esa, que es de lo más singular de cada uno, ¿sí? Eso está puesto por Freud
ahí en lo social, es decir, nosotros los argentinos somos solidarios y nosotros los argentinos somos buenos amigos y somos buenos compañeros y algunos dicen, nosotros los argentinos somos la peor mierda que hay, no queremos pagar un puto impuesto, somos cagadores, somos toda la historia así, pero siempre hablamos de eso, y un narcisismo puesto a nivel social, ¿sí? Nosotros. Freud acerca la lupa como psicoanalista y dice, todo eso es una noción encubridora. Una organización social está llena de emociones hostiles, ¿sí? Y esas emociones hostiles se dan entre diferentes clases sociales. Los que están arriba odian a los que están abajo, porque dicen, yo me rompí el orto para llegar acá, y a esto le quieren que le regalen la casa por el plan. Dicen, yo me rompí el orto y esto se lo van a regalar, vagos de mierda. Y quieren no laburar, y quieren tener obra social, y quieren tener y hay emociones hostiles de la clase aventajada respecto de los desaventajados. Se dice así, desventajados. ¿Sí? Y hay emociones hostiles de los de abajo hacia los de arriba, ni te cuento. A estos viven en el country, con los country nos secan los humedales, y se secan los humedales y después vienen las inundaciones, ricos de mierda que hay que repartir, ¿por qué tienen tanto? Freud dice así, emociones pulsionales de envidia, de hostilidad de unos hacia otros, ni que hablar entre vecinos. Cambió el auto, el hijo de mil putas cambió el auto. Y después cuando pasa al basurero no le quiere dar 50 miserables pesos y ahora cambió el auto y tiene un Ford Escort. Y la envidia ¿viste? El portero cambió, la mujer de 45 años se puso con una pendeja de 25, ¿viste? Y se le ponen los ojos rojos de envidia. Buscate una de 25 vos. Bueno, la sociedad vista desde el psicoanálisis tiene eso, ¿no? Bien, y Freud nos va a dar esto que tampoco nos conforma a nosotros, que es ese resarcimiento que nos ofrece la sociedad. Ese resarcimiento son satisfacciones derivadas de nuestros ideales y creaciones artísticas, ¿sí? El arte para Freud el arte era una cosa muy, muy importante, porque decía, eso es un resarcimiento que te da la cultura, y él tenía toda una teoría de que cuando vos vas al teatro y ves una obra de teatro, hay algo que te permite conectar con esa obra de teatro, sufrirla, ¿sí? Y de alguna manera que se produzca como un desahogo, una catarsis a partir de tu vivencia de la obra teatral. Es como si nosotros fuésemos a ver Otelo, Shakespeare, ¿sí? Y nos pusiésemos en el lugar del celoso y sufriésemos como el celoso, y cuando termina la obra uno dice, bueno, he vivido en carne propia ese tipo de satisfacción. Parece que Freud era alguien así, parece que hay gente que es así, cada uno en su palo. A mí este tipo de cosas no me pasa, me pasa más ligada a la música. De escuchar a Chico Buarque y ser otro cuando escucho eso y decir, esto me lo da la cultura. No hace falta amar a una mujer de la favela, Mil Pilares de Río de Janeiro, y sin embargo hubo un momento que sentí que la amaba. Y esto me lo dio la cultura. La cultura te permite eso, te permite que los de Boca puten a los de River, los nieguen, los maten. Es una mancha que no se limpiará jamás. Y los otros que digan, botero de mierda, hay que matarlo, metan una bomba, prendan fuego, de todo. Pero terminó el partido, después hay que hacer otra cosa y ya pasamos. Y entonces la cultura nos permitió el despliegue de esas mociones liminales. Con esto terminamos el capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo 3, donde uno de ustedes, porque creo que es de este curso, donde alguien me dijo, che, vamos a hablar de Dios.
Entonces vamos a hablar de una creación cultural muy especial. ¿Mm? Una creación cultural que son las representaciones religiosas. Les recomiendo que para la vez que viene tengan leído el capítulo 13, capítulo 4, capítulo 5, y me encantaría que en algún momento alguien me diga, che, puntúe esto, estas 3 frases de este capítulo. ¿Por qué? Porque me llamaron la atención en esto. Así hacemos una cosa más de ida y vuelta. Termino con esto, les doy la palabra para lo que quieran preguntar de la clase o de otras cosas. Bueno, te quería hacer una consulta con respecto a este punto, ¿puede ser? Sí, Brenda. Sobre las creaciones artísticas. En el texto dice que son inaccesibles para las masas, pero está hablando de un determinado tipo de cultura, ¿no? Porque sí. Como si las masas no tuvieran acceso o si no tuvieran una cultura propia. Exactamente, Brenda. Tal cual. Muy buena puntuación. Yo les dije, vamos a encontrar mucho epocal e ideológico en Freud. Nuestro esfuerzo es tratar de sacar algo que vaya más allá de lo epocal ideológico. ¿Sí? Freud tenía esta idea, decía, los objetos de la cultura son inasequibles para la masa. ¿Por qué? Porque es verdad que Goethe no era alguien muy leído por los obreros. Freud nació en Moldavia, por los obreros de la época de Freud. ¿Sí? Quienes tampoco iban a la ópera de Viena. Los obreros eran laburantes, se levantaban, laburaban y se iban a dormir. No tenían, les faltó peronismo, no tenían ni obra social, ni sábado y domingo, ni vacaciones pagas. Laburaban. Entonces Freud decía, sí, es una dimensión que es inasequible para ellos, en lo cual evidentemente se le pifiaba esto. La cultura es lo que consume la gente como yo, que va al teatro, que lee. Freud, un tipo que leía en inglés, literatura en inglés, en francés, en alemán, que escribía algunas cartas en italiano. Entonces, bueno, escuchar la ópera, leer Goethe, qué sé yo, digamos, eso era la cultura. Conocer la mitología griega, conocer todas las dinastías del Egipto faraónico, y para él no sería cultura cuando las masas se ponían a bailar el reggaetón de la época, que no sé cómo se debe llamar en esa época el reggaetón, pero se tendrían su reggaetón con las letras tan elaboradas que tiene el reggaetón, pero que nosotros decimos, eso es cultura, esas son creaciones culturales, pueden no gustarnos. Que tendrá el petizo. Bueno, ustedes son jóvenes para eso, pero digamos, ese tipo de letras. Así que es una muy buena puntuación porque Freud pisaba el palito con esto. Se le escapaba, decía, ellos no acceden a la cultura, entonces, ¿qué quieren? Escabio, morfar bien, qué sé yo, no, pero sí, no hay grupo humano que no tenga creaciones culturales y entre ellas las artísticas. No hay. Y desde que el hombre es hombre hay arte. Tal vez sea la única cosa que uno pueda decir, bueno, tal vez en algunos animales hay prohibición del incesto, pero no, arte me parece que no. Ningún bicho que no sea el ser humano ha hecho arte. ¿Alguna otra pregunta, puntuación, comentario, queja? Si no la hay, nos vemos el miércoles que viene. Lean, por favor, tenganlos leídos esos capítulos. Ahí, Lara quería hacer una pregunta. Sí, ahora Lara, te escucho. Ahí se escucha, mis auriculares no funcionan. Gracias. Me quedó una cosa con el tema de cuando estábamos con el capítulo de la cultura, sobre todo con la relación esto de el tema de los placeres,
porque, bueno, estoy cursando una materia que habla de placer y displacer. Y me llamó la atención que en ningún momento de todo lo que dijiste la palabra displacer, sino que dijiste que el placer estaba como enfocado en algo negativo. El ejemplo este del matón con el palo. Entonces me genera la duda de, ¿existe esto del displacer como satisfacción o no satisfacción de una pulsión? ¿O va como en otra dirección la pulsión? O sea, estoy entre eso de, Muy ¿es un bien. displacer o es una pulsión no satisfacida o satisfecha? Sí, sí. Bueno, Lara, esto también es una cuestión central. No vayan a creer que todas las preguntas apuntan a cuestiones centrales. No vayan a creer que cualquier pelotudez que pregunta es tipo, esto es importantísimo. No, a veces no es importantísimo. Pero estas dos cosas sí son muy importantes. No solamente no usé la palabra displacer, no escuché la clase, pero yo me conozco y tampoco debo haber usado la palabra placer. No, la palabra la puse yo. Vos estuviste hablando de satisfacciones o de cosas cumplidas. ¿Por qué? ¿Por qué no uso la palabra placer ni la palabra displacer? Porque hay cierto nivel en lo anímico, es decir, hay cierto nivel en lo psicosexual, es decir, hay cierto nivel en lo psicológico, ¿sí? Hay cierto nivel donde uno diferencia perfectamente lo que es placentero de lo que es displacentero. Entonces, tal cosa es placentera, tal cosa es displacentera. Y son fácilmente diferenciables y tienen lógicas muy diferentes. Tienen lógicas muy diferentes. ¿Sí? Ahora, hay cierto nivel en lo anímico y en ese nivel voy a poner a la pulsión. ¿Sí? En ese nivel voy a poner a la pulsión en que no hay diferencia entre el placer y el displacer. Es difícil de imaginarlo, pero le vamos a dar un soporte intuitivo para tratar de hacernos una idea. Viene una persona de vacaciones y me trae una caja de garotos. ¿Los conocen los garotos? Una caja, no un joven brasilero, una caja de garotos. Entonces yo me como uno y digo, wow, qué rico, qué placer. Me como dos. Estoy mientras tanto estudiando, leyendo Max Weber, ¿no? Porque tengo que dar un examen. Me como tres. Y empiezo a decir, guardo la caja porque sigo. Guardo la caja, no, pero antes me como uno más, 4. Me como 5. Hay un momento en que yo ya no sé si estoy comiendo por placer, si estoy comiendo para hacer algo, si estoy comiendo porque no puedo parar de comer. Les doy ejemplos sencillos, pero para darles la tonalidad. Esto puede cobrar un sesgo patológico al punto en que alguien dice, me levanto, y esa noche me fui a dormir y me levanté a las 3 de la mañana y me comí los 16 que quedaban en la caja. Me dio un atracón de garotos. Y no era que los estaba disfrutando, uno dice, ay, 16, ¿cómo debe ser? ¡Qué placer! No, no. Es como agarrar el ejemplo del que fuma uno y otro, y uno dice, qué placer debes tener. No, eso fuma. Hay algo en mí que encuentra algún tipo de satisfacción y no me pregunta a mí si eso me gusta o no me gusta. Eso es la pulsión. Por eso uso la palabra satisfacción, por eso los psicoanalistas hemos, siguiendo a un tipo que se llama Jacques Lacan, empezamos a hablar del goce como satisfacción de la pulsión, sin hacer diferencia
entre si es placentero o no es placentero, porque la pulsión no te pregunta. Y cuando empezás a ver las cosas desde este sesgo, y empezás a ver por qué hay tanta gente que se mete en lugares de mierda, en parejas de mierda, en profesiones de mierda, por qué hay gente que se hace... ¿Por qué hay gente que se da tanto sufrimiento? Clínicamente, que te dice, tengo un problema, sufro y sufro y sufro y sufro, y uno dice, Freud dice, en ese sufrimiento que es vivido, ¿sí? En ese sufrimiento que es vivido como por una persona, como displacer, hay algo que en otro plano de lo anímico, que en otro plano encuentra ahí una satisfacción. Y hay gente que se muerde. El otro día estaba viendo un pibe con los dedos deformados, porque se muerde los dedos, se muerde, primero se comía las uñas, hasta que desaparecen las uñas, se sigue comiendo el pellejo, y después de comerse el pellejo, empieza con capas de la dermis, que lo hacen, le han creado como jorobas en los dedos. Está deformado el tipo. O sea, esconde las manos cuando habla, pero no puede parar de morderse, no puede parar de morder. Y hay algo compulsivo ahí que tiene una satisfacción. Aunque el tipo diga, pero se mire y se horrorice de lo que hace con su dedo. ¿Se entiende, Lara? ¿Por qué no hablo de placer, displacer? Porque para la pulsión es satisfacción. Y no hay manera de que no se satisfaga. No hay manera de que no se satisfaga. Por eso Freud dice, bueno, va a tener que encontrar algo en la cultura que le permita satisfacción. A ver, Mariano, voy a ver si puedo entrar con esto. Mariano, las frustraciones humanas son dos cosas que dice. Frustraciones humanas refieren también a las limitaciones pulsionales de la cultura. Sí, las frustraciones humanas refieren también a las limitaciones pulsionales de la cultura. Está bien. Hay toda una disquisición terminológica ahí en Freud. Yo la puse porque se la van a encontrar. No vale la pena que acá nos metamos en las diferencias entre privación, frustración, que son cuestiones psicoanalíticas serias, pero no vale la pena que nos metamos. Punto habla de los educadores y de la educabilidad de las generaciones para lograr que se repriman las pulsiones y beneficien a la cultura. Educar en el amor y en el respeto del pensamiento, así experimentarán los beneficios de la cultura. Muy bien, eso tal cual, está en algunos de los lugares que no puntué. Es un sueño. Es un sueño. Es una petición de principios, es algo imposible. Digamos, para Freud eso no se educa. Estaría bueno que se pueda educar, ¿sí? Estaría bueno, pero el Freud pesimista te va a decir, la pulsión se las arregla para seguir su propio camino y obtener su satisfacción, la satisfacción de la pulsión, no la mía. Quiero tratar de marcarles que hay algo que cuando una persona está vomitando y no puede parar de vomitar, hay ahí una satisfacción, pero la persona te puede decir, mira, yo no puedo parar de vomitar, tengo un síntoma, vomito y vomito, es un síntoma, no lo puedo parar. Y el psicoanálisis ahí encuentra lo que se llama beneficio primario, que es la satisfacción de la pulsión, aunque la persona lo viva como displacentero. Es horrible, me invita un pibe a salir al cine, me siento, está mirando el cine ahí del Titanic que se hunde y me tengo que ir a vomitar. Es un síntoma espantoso que tengo. Sufro. Y sin embargo, Freud diría, sí, sufrí, te creo, por supuesto, pero en otro plano está la satisfacción de la pulsión y no se educa, para responderle a Mariano. Eso no se educa. Por eso el lío de esta tensión que les quiero transmitir, el núcleo central del asunto. ¿Cómo se puede vivir cuando se está habitado por una especie de monstruo que no pide permiso? Bien, ¿alguna otra cuestión?
Profe, solamente hacerle una consulta con el tema de, esperamos siempre, o sea, vos preferís que esperemos siempre a que vos termines de dar la clase para las consultas, o preferís que lo consultemos en el medio del tema. Mira. Porque yo vengo arrastrando la duda de cultura, bien. Y dije, bueno, en algún momento nos dará el pie. Lara, yo tengo una experiencia en estas cuestiones de transmisión, ¿sí? Siempre que he dejado las preguntas para el final, hay cierta insatisfacción porque la cosa no anda bien, porque por esto, porque uno se le van generando preguntas y esas preguntas van quedando archivadas y después uno se acuerda a la mitad, ¿sí? Y he implementado el otro sistema, es decir, interrumpan cuando haga falta, ¿sí? Y también hubo cierta insatisfacción porque decían, che, en vez de avanzar con el tema, nos vamos por las preguntas. Si vos me preguntás a mí, yo prefiero el segundo método. Yo prefiero que me interrumpan. ¿Por qué? Porque a mí me da como un feedback de para dónde va la cosa, y a veces una pregunta hecha al final, lo que preguntaste vos, la diferencia entre placer, displacer y goce, que es la satisfacción de la pulsión, es crucial, y a mí no se me ocurrió decirlo así. Entonces, yo prefiero eso, que me interrumpan. Después tardaremos mejor un poco más, pero vamos probando, ¿eh? Así que la modalidad es esa, se interrumpe en cualquier momento. Che, bueno, me dicen algunos, no se escuchó nada. Yo tampoco escucho. Bueno, pero eso era a las 10 y 10. Sí, no escuchaba porque no estaba conectado. Gente, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles que viene. ¿Mm? Que tengan una buena semana. Gracias, igualmente. Hasta el miércoles que viene. Gracias.